La charla que ves a ver ahora mismo es una charla que hice hace unos días en las oficinas de Google, Málaga, en un evento organizado por la Asociación Málaga AI. Y como gustó mucho, pues la voy a volver a repetir y estoy seguro de que a ti también te va a encantar. Voy a hablar de dos temas principalmente. Eh, en general, el principal va a ser las fases del aprendizaje, pero luego veremos que dentro de la fase de aprendizaje hay un elemento que es la memoria de trabajo, que tiene un rol bastante importante dentro de la fase del aprendizaje. Y en concreto, al final de la charla, hablaremos de cómo mejorarla con ejercicios concretos y específicos. O sea que va a ser una primera parte de teoría y luego vamos a ir al grano de cómo hacer una rutina al día a día. Esto de la fase del aprendizaje es como un modelo mental, porque todos sabemos que es muchísimo más complejo, ¿no? Pero está bastante. En muchos sitios se puede llegar a acordar estos tres pasos, ¿no? Primero hay que codificar la información nueva que nos llega, luego la almacenamos en nuestro cerebro de alguna manera y luego somos capaces de recuperarla. Cuando somos capaces de recuperar esa información podemos decir que la hemos aprendido, ¿no? Pero ¿qué es esto de la codificación? Si habéis tenido buenos profesores o profesoras, os habréis dado cuenta de que esta expresión se repite mucho, sobre todo cuando el profesor o profesora es bueno. Bueno, y es no te lo aprendas de memoria, dilo con tus propias palabras. Esta expresión encierra muchísima sabiduría dentro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro al final no deja de ser un entramado, una jaula de grillos que tenemos aquí todos, un entramado de redes neuronales en las que tenemos una representación del mundo. Entonces, cuando nos llega una información que no significa nada, tenemos que intentar darle un sentido interno. Cuando utilizamos nuestras propias palabras, estamos cogiendo ese conocimiento nuevo y estamos intentando que dentro de nosotros tenga algún significado. ¿Por qué es importante esta fase? Porque sin ella no podemos pasar a las siguientes. Entonces, dentro de la codificación hay diversos factores que ayudan a tener una buena codificación de la información. Y vamos a ver varios. El primero de ellos sería la familiaridad. ¿Qué es la familiaridad? Bueno, no lo voy a explicar. Lo vais a experimentar. Os voy a poner 4 palabras y tenéis que intentar recordarlas todas. Una, prestad atención, ¿eh? Una, dos y tres. Bien. ¿Habéis tenido algún problema? Bueno, vamos a volver a hacer el ejercicio, pero esta vez va a ser más sencillo porque las palabras que voy a escoger ahora tienen menos letras. Volved a prestar atención. Una, dos, tres. ¿Qué ha pasado? Aunque hubiese menos letras, el problema es que la segunda lista era mucho menos familiar para vosotros. Y es que el conocimiento se va creando sobre capas de conocimiento que ya tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la primera lista teníais una combinación que probablemente nunca hayáis visto antes, pero cada uno de sus elementos eran muy familiares. La palabra flor, la palabra rosa, son palabras que habéis visto en un montón de contextos. En cambio, en la segunda lista, esa combinación de letras muy probablemente no la hayáis visto nunca o casi nunca. Entonces habéis veído pocos contextos juntos. Por tanto, es mucho más difícil la segunda lista porque no significa nada. Y la misión de un buen educador o educadora es que esa información nueva realmente signifique algo para vosotros. Por ejemplo, en este caso, esta no significa nada, estas letras, pero si yo os digo, simplemente he cogido las mismas palabras, las he cambiado de orden y he puesto, eh, la- le he quitado las vocales, podéis ver que aquí está la palabra verde, la palabra rosa, la palabra hoja y la palabra flor. Entonces, una persona que realmente nos ayuda a codificar bien la información es un buen profesor o profesora que nos dice, oye, realmente donde vosotros veis niebla, hay algo que encaja muy bien con vuestro conocimiento. Y eso no tiene por qué ser alguien de fuera, también podemos ser nosotros mismos. Así que cada vez que vayamos a adquirir un conocimiento nuevo, tenemos que tener en cuenta que ese conocimiento lo podemos construir siempre y cuando
lo encajemos con el conocimiento que ya tenemos previamente. Entonces, para codificar, la familiaridad es fundamental. Otro concepto muy importante es la atención. ¿Qué es esto de la atención? No os lo voy a explicar, lo vais de nuevo a experimentar. Os voy a poner una serie de puntos y tenéis que decirme cuántos puntos son de color azul. Prestad atención. 1, 2, 3. Vale. ¿Cuántos puntos serán de color azul? Lo más normal es que hayáis contado 5. ¿Y cuántos serán de color verde? ¿O cuántos serán de color negro? No podéis saberlo. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro le ha dado mucho peso a los puntos que eran azules. Mucho relevancia. En cambio, no le ha dado nada de importancia al resto de puntos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vuestro... De hecho, tiene un nombre, se llama sistema reticular activador ascendente. Está muy pendiente de lo que vosotros queréis prestar atención. Lo habréis vivido infinidad de veces cuando, por ejemplo, alguien se compra un coche o lo compráis vosotros y veis ese coche por todos lados. Y antes no lo habéis visto nunca. ¿Qué pasa? ¿Que ahora se fabrica más ese coche? No, es que vuestro cerebro ahora presta atención a esa información. Es decir, ahora presta atención a los puntos azules. Pero si yo os hubiese dicho negros, pues hubieseis contado los negros. Entonces, es muy importante, esta idea es muy, muy poderosa porque ahí donde ponemos la atención, eso se expande. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que si prestas atención a una cosa en concreto, en el momento en el que ocurra algo, esa información la vas a detectar. Es decir, vas a estar atento a esas oportunidades porque tu atención está puesta ahí. Mucha de esa atención está ahí de manera inconsciente, pero podemos ponerla de manera consciente también. Es decir, podemos un día estar tranquilos en casa y decir, vale, ¿a mí a qué me gustaría prestar atención? Me gustaría prestar atención a este aspecto en concreto. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Que os va a hacer detectar oportunidades allí donde realmente aparezcan. Por lo tanto, ahí donde ponemos la atención se expande. Y además no solo lo podemos hacer en nuestro propio cerebro, sino que también lo podemos hacer en el cerebro de otros. Por ejemplo, tengo un amigo que es un máquina eh, y quería cambiarse de trabajo. Y le dije, bueno, díselo a todo el que conozcas. Y me dijo, no, todavía no. Y digo, ¿por qué? Dice, no, es que me da cosa, tal. Error. ¿Por qué? Porque si aparece una oportunidad nueva, mi amigo va a estar pendiente de esa oportunidad, su sistema reticular activador ascendente va a estar atento a la oportunidad y va a decir, ah, genial, yo encajo con estas características. Pero en cambio, su amigo o sus amigos no van a poder detectar esas oportunidades porque no son conscientes de que él la está buscando. Entonces, cuando en una conversación salga, pues estoy buscando a una persona que cumpla estos detalles, etcétera, mi amigo se va a perder esa oportunidad y sus amigos no van a poder dársela. Por lo tanto, podéis poner el sistema reticular activador ascendente no solo a trabajar para vosotros, sino también ponerlo en el cerebro de otros para que se acuerden de nosotros. Así que la atención es clave a la hora de filtrar la información porque podemos filtrar la información que nos interesa y la que no. Y además es muy útil en nuestra vida. Y es un poco problemático lo que estamos viviendo, un poco preocupante, mejor dicho, ya que no somos muy conscientes de dónde prestamos la atención y continuamente nos las están robando. Así que la próxima vez que veas que estás haciendo algo, pregúntate si realmente ahí es donde quieres prestar atención. Otro factor fundamental en la codificación de la información es el chunky. De nuevo, no voy a explicarlo, lo vais a experimentar. ¿Cómo podéis procesar mejor la información? ¿Así o así? Obviamente mucho mejor de la segunda forma. ¿Por qué? Bueno, primero porque los elementos son más familiares. Habéis visto muchas veces 34, que el número largo que he puesto antes. Y en segundo lugar, porque habéis troceado la información de manera que es manejable por vuestra memoria de trabajo. Entonces, digamos que resumiendo un poco, a la hora de codificar bien la información, que es uno de los mayores problemas que tiene el sistema educativo, es que
Primero, cuando vayamos a hacer cualquier em, codificación de la información, tenemos que saber cómo de familiar es esta información. ¿La puedo comparar con algo? No, es completamente nueva. Nunca hay nada completamente nuevo, siempre hay algo que se puede relacionar. En segundo lugar, le estoy prestando atención, tengo todos mis sentidos ahí puestos. ¿Por qué no? Pues habría que ver por qué. Y luego estoy troceando la información de manera que puedo manejarlo. Por supuesto hay más técnica de codificación y factores que intervienen en la codificación, pero estos son, digamos, de los más importantes. Y además no solo importante para la hora de nosotros entender y crear, codificar información, sino que además también es importante cuando nos vayamos a expresar con otras personas, porque al final tenemos los mismos cerebros. Entonces, siempre que vayamos a hablar de un tema, si no hay familiaridad en el tema, pues tenemos que intentar ver en ese público que tenemos, por ejemplo, un educador o educadora, tendría que decir, vale, pues este tema es nuevo, pero si realmente le pongo esta historia, pueden empezar a encajar piezas, ¿no? Entonces, siempre hay que coger elementos que ya se conozcan para construir nuevo conocimiento. Luego, la atención. Y luego, trocear poca información. Es decir, no dar demasiada información, porque si das demasiada, el cerebro colapsa, la memoria de trabajo colapsa y no podemos manejar esa información y por lo tanto no podemos seguir el hilo, ¿no? Entonces esto pues es, digamos, lo más importante a la hora de codificar la información, a la hora de que la información nueva que nos llega para nosotros signifique algo. Y llegamos al concepto de almacenamiento. ¿Qué es esto de almacenamiento? Bueno, aquí es un tema bastante complicado porque sobre todo tenemos muy poco que hacer nosotros aquí. El almacenamiento es más bien un proceso automático del cerebro. De hecho, hay un montón de conocimiento que tenemos en nuestro cerebro y que no somos conscientes de ella. Por ejemplo, hay un ejercicio muy interesante que podéis hacer que es el siguiente. Yo os digo una palabra y vosotros empezáis a decir palabras conforme se os viene en la cabeza. Por ejemplo, si yo digo amarillo, a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza pues amarillo, cerveza, espuma, playa. Eso es un poco lo que me viene a mí, por los contextos en los que yo he vivido y por cómo están almacenadas esas palabras y esos conceptos en mi cerebro. Pero seguramente a vosotros os haya dado una secuencia totalmente distinta. Y si digo otra palabra, pues seguramente os lleve a otro camino. Ese camino que estáis verbalizando, realmente podríamos decir que es como una exploración que estáis haciendo dentro de vuestra mente, cómo está esa información almacenada. Pero almacenamiento poco tenemos que hacer porque es un mecanismo que se hace de manera totalmente automática. El siguiente punto sería, y ya el final de la frase de aprendizaje, sería la recuperación. La recuperación al final no deja de ser, tenemos ese conocimiento, muchas veces a lo mejor vemos a una persona y nos suena mucho su cara, pero no somos capaces de decirlo. Esa sensación de punta de la lengua es que la información está almacenada, pero no somos capaces de recuperarla. Por lo tanto, si no somos capaces de recuperarla, ¿realmente hemos aprendido esa información? Por eso, esta fase es clave en el aprendizaje y, bueno, por eso en muchos sitios habréis escuchado la expresión de recuperación activa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la mejor estrategia para estudiar es leo, estudio, lo que sea, cierro el libro y cuando con el libro cerrado digo, vale, ¿de qué me he enterado? Y me voy explicando a mí mismo, intento recuperar la información yo mismo. De manera que esa recuperación me va a decir dos cosas. Uno, qué información se ha quedado dentro de mi cerebro y dos, qué información o qué huecos hay dentro de mi conocimiento. Esto, por ejemplo, la técnica de Feynman para aprender lo utilizaba mucho. Es lo que se llama hacer una recuperación activa. Y finalmente, podemos hablar de, digamos que esta sería toda la información que nos llega del exterior, es enorme, es increíblemente grande. Solo codificamos una parte, que esta pirámide debería ser mucho más estrecha. De eso que codificamos, almacenamos aún menos, y de eso que almacenamos ya recuperamos aún menos, ¿no? Digamos que cada vez la información va llegando
cada vez menos a nosotros. Y esta información que somos capaces de recuperar sería la información que realmente hemos aprendido y que hemos consolidado. De hecho, aquí podemos ver, igual que antes veíamos el flujo de información, aquí podemos ver diferentes fases. Este primer bucle sería aquel que hacemos de manera consciente y este sería otro bucle que hacemos de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir? Nos llega una información. Esa información, pues puede ser, por ejemplo, aprende de esta palabra. La codificamos porque esa palabra pues, nos recuerda algo, la asociamos a algo y la mantenemos en nuestra memoria a corto plazo. Si yo te pido en este momento que la recuperes, pues podrás recuperarla. ¿Pero quiere decir que esa información la has consolidado? No, porque si yo te la vuelvo a preguntar esa palabra dentro de 20 días y no eres capaz de recuperarla, quiere decir que a lo mejor se ha almacenado, pero no la has consolidado. Y entonces este es un poco el flujo del aprendizaje. Esto no lo vais a ver en ningún sitio porque es un diagrama que me he inventado yo, pero creo que encaja bastante bien con la explicación de lo que es aprender. Entonces, para poder consolidar la información, hay que tener muy en cuenta este bucle de aquí. Por lo tanto, si nos fijamos en este bucle infinito del aprendizaje, vemos que aquí hay un elemento clave, que es la memoria a corto plazo. Y este es un tema que creo que hay que prestarle especial atención, nunca mejor dicho, porque creo que nuestra sociedad está empezando a tener problemas en la memoria a corto plazo. ¿Y qué es la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo? Bueno, podemos imaginarlos como un malabarista que intenta mantener todas las pelotas en el aire. De hecho, ahora mismo está sometido a un montón de estímulos. Está sometido al estímulo de mi voz, de la imagen, de lo que tengas alrededor ahora mismo, de la temperatura que hace, de la postura de tu cuerpo, del latido de tu corazón. Hay miles y miles de estímulos que hay, pero tú solo eres consciente de unos pocos. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos una memoria de trabajo limitada. Tenemos un malabarista que solo puede manejar muy pocos pelotas en el aire, ¿no? Por tanto, sabiendo esta limitación, ¿qué ocurre si metemos más pelotas a este malabarista? Si intentamos procesar más información. Pues muy sencillo, que esas pelotas se caen. Entonces, esto del multitasking se puede hacer, sí, por supuesto, pero uno, tiene una demanda energética tremenda y segundo, no eres más productivo porque vas más lento que si lo hicieses cada cosa uno por uno. Entonces, ¿por qué tenemos esta limitación de la memoria de trabajo? Bueno, es que la memoria de trabajo, primero, ponerla a funcionar cuesta calmar nuestra mente. Primero tenemos que calmar nuestra mente para que empiece a coger el contexto de la tarea que queremos hacer. Y segundo, tiene una demanda energética muy alta y los seres humanos no podemos tener mucha memoria de trabajo porque consumiría muchísimos recursos. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Pues viene con la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo se ponen en conexión para esos problemas de energía, ¿no? Para poder ahorrar energía, ¿no? Entonces, nuestra memoria de trabajo, digamos que sería como nuestra conciencia de lo que estamos conscientes ahora mismo. Y veámoslo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo os digo visualizad un oso polar. Pues probablemente os haya venido una imagen muy similar a esta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En vuestra cabeza seguramente tendríais la imagen de oso polar. Ese polar está de alguna manera almacenada en vuestra memoria a largo plazo. Al yo decirla, os la he traído al presente, os la he traído a vuestra memoria de trabajo y entonces con esa memoria de trabajo habéis sido capaces de visualizarla. Este ejemplo está bien, pero podemos hacer una analogía mucho mejor. Y es imaginarnos un partido de baloncesto, donde tenemos unos jugadores, que sería nuestra memoria de trabajo, y unos jugadores que están en el banquillo esperando salir. ¿Estos jugadores azules cómo se crean? Bueno, pues estos jugadores azules se crean en base a experiencias. De hecho, si os fijáis en toda la charla, he estado todo el rato diciendo no os lo voy a explicar, lo vais a experimentar. Porque esas experiencias
esos experimentos generan experiencias y esas experiencias es lo que al final nos hace expertos. Puedes hablar de una persona es experta en un tema cuando tiene suficientes experiencias, ha hecho suficientes experimentos como para, digamos, afianzar a un jugador y poder meterlo aquí en el banquillo. Y entonces, en el momento en el que esa persona sepa hacer una habilidad concreta, pues puede en algún momento sacarla a jugar. Hay una regla aquí que es que si un jugador entra, otro sale. Y de hecho, esto lo puedo vivir yo porque alguna vez pues, he llegado a casa muy cansado y he empezado a quejar y a mi mujer, que le echo mucho la chapa con estas cosas, pues me dijo, mira, céntrate en lo que realmente puedes hacer. Y en ese momento, los jugadores que tenía aquí empezaron a volcarse y empezaron a venir jugadores que sí que me aportaban mucho. Entonces, podemos decir que esta flecha es, digamos, un poco a qué prestamos atención y este ir y venir de jugadores va ocurriendo todo el rato. De hecho, acaba de pasar ahora mismo con vuestra mente. Y si no, ¿qué es lo que ha pasado con el oso polar? Que lo habíais mandado al banquillo y ahora habéis vuelto otra vez a la memoria de trabajo. Quizá aquí habría que poner como dos tipos de banquillos, un banquillo de corto plazo y un banquillo de largo plazo, ¿no? Pero bueno, los he metido todos en un sitio. Porque claro, una cosa es jugadores que llevan ahí mucho tiempo y otra cosa es jugadores que llevan ahí muy poco tiempo. A los que llevan muy poco tiempo probablemente acaben muriendo, pero los que llevan mucho tiempo acaben quedándose ahí, ¿no? Entonces, aquí surgen ideas muy interesantes, como por ejemplo, a qué queremos atender, en qué queremos ser expertos o expertas, etcétera. Pero siempre entendiendo que si un jugador entra, otro sale. Y una última cosa a comentar, y es que comete fallos, experimenta todo el rato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un modelo mental del mundo, pero cuando hacemos un experimento, ese experimento nos cambia completamente el esquema. Entonces, al cambiarnos completamente el esquema, estamos aprendiendo muchísimo. Un error nos da muchísima más información que mucha información. Por lo tanto, comete fallo, experimenta y juega tal y como lo hacen los niños. A partir de aquí ya hemos entendido lo que son las fases del aprendizaje, el papel crucial que tiene la memoria de trabajo, que es la que va manejando toda la información de la que somos conscientes, y ahora llega la pregunta más importante, que es si podemos hacer algo para mejorar nuestra memoria de trabajo. Para saber si podemos mejorar nuestra memoria de trabajo, primero tenemos que saber en dónde estamos. Es decir, vamos a intentar memorizar 6 palabras en 5.000 milisegundos, que viene a ser 5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, allá vamos. Vale. Ahora, si queréis, podéis apuntarlo en un papel y esta sería la solución. ¿De acuerdo? Cuando hice este test, el público, creo que nadie lo hizo, y si lo hizo alguien, pues yo no fui consciente de ello. Y entonces, lo interesante aquí es, vale, empiezo en este nivel. Y ahora, ¿realmente cómo funciona nuestra memoria de trabajo? Pues si os vais a la Wikipedia y buscáis el modelo de Baddeley-Hitch, vais a encontrar este diagrama, que lo he sacado justo de ahí. Y aquí vais a ver 3 bloques, ¿vale? Está el bucle fonológico, que es decir, la información que queréis almacenar, pues lo típico sería, os digo un número, 784621, 784621, 784621. No paráis de repetirlo y mientras lo repetís, eso se mantiene en vuestra memoria, en vuestro bucle fonológico, en vuestro fonológico loop, ¿no? De manera que en el momento que dejéis de decirlo, esa información se esfuma. Luego está la información visual, que es la típica de abro los ojos, cierro los ojos y qué es lo que recuerdo. Y luego está la memoria episódica. La memoria episódica viene de episodios y los humanos somos realmente buenos con esta memoria. Solo que esta es la más lenta de todas. Esta es la más rápida, esta es la segunda más rápida y esta es la más lenta. Pero también va en orden inverso. Conforme más lento es, más se mantiene
en la memoria. Esta memoria episódica requiere una explicación especial y se la vamos a dar. Para ello lo que vamos a hacer es el siguiente experimento, que es una técnica que tiene miles de años, pero que no sé por qué en las escuelas no se enseña. Yo por lo menos no lo aprendí. Vamos a intentar aprendernos estas palabras nombrándolas solo una vez, una tras otra. Para ello, lo que vamos a hacer es coger cada una de las palabras y asociarlas de manera visual a una historia, a un episodio, de ahí que se llame memoria episódica. Esta técnica la utilizan pues, a todos aquellos que veis que dicen me he memorizado no sé cuántos mil números del número pi, los que memorizan cartas, los que memorizan nombres, todos utilizan esta técnica porque es súper poderosa, ya la descubrieron los griegos y no entiendo por qué no se enseña esto en las escuelas, pero es una manera estupenda de imaginar, de entrenar la imaginación, de cada vez ser más creativos y también de recordar elementos, ¿no? Porque al final recordemos que nuestro cerebro no son más que neuronas. Si no las conectamos, si no las enlazamos unas con otras, pues la información no se queda, ¿no? Por lo tanto, empecemos con la primera palabra. La primera palabra es perro. Nos imaginamos un perro que está mojado y que está titiritando de frío y no sabe sacudirse, y entonces nosotros le ponemos nuestro albornoz, segunda palabra albornoz, encima. Este albornoz no sabemos muy bien por qué, pero le da unos poderes mágicos. Y en esos poderes mágicos el perro empieza a hacer cosas que no haría un perro normal. Y de pronto vemos que empieza a escribir. Empieza a escribir en un cuaderno. La tercera palabra es cuaderno. Empieza a escribir en un cuaderno y hace una especie de carta y la manda por correo y de pronto llega a nuestra casa un camión de arroz. Y empezamos a visualizar todo el arroz cayendo. Imaginamos todo el arroz como suena y cómo lo empiezas a llenar por todos lados de la casa. Y vemos que hay muchísimo arroz. Y de pronto vemos al perro que empieza a coger y empieza a soplar cristal y crea una mesa donde tiene las patas huecas y está entera hueca y empieza a coger todo el arroz y lo empieza a rellenar. Coge todo ese arroz y lo pone en una mesa muy grande, y la va poniendo una mesa y otra mesa y la va poniendo en el jardín. De manera que ese arroz que está encima de la mesa, quinta palabra mesa, quinta palabra mesa, vemos que por ahí pasa un pájaro. Vemos otra imagen completamente distinta, vemos un pájaro. Y ese pájaro se posa encima de la mesa y empieza a comer arroz. Empieza a comer arroz y se come todo el arroz de una mesa y de otra mesa y se pone súper grande y se pone súper gordo y ya deja de tener hambre ese pájaro. Y entonces ese pájaro siempre había querido ir a la biblioteca, pero no iba porque siempre tenía mucho hambre. Pero ahora sí se podía llevar el lujo de ir a la biblioteca. Y entonces imaginamos al pájaro entrando en la biblioteca. La biblioteca es de madera y empieza a crujir el suelo. Ahí por donde va, todo el mundo de la biblioteca mira al pájaro como que está haciendo mucho ruido. Y el pájaro se sienta en una silla y de pronto le vuelve a entrar hambre. De manera que se va a la sección de recetas. Y se va a la cocina malagueña y busca espetos. Y de pronto ve cómo hacer espetos, abre el libro y de pronto empiezan a caer un montón de sardinas de dentro del libro. Empiezan a caer un montón de sardinas y se llena la biblioteca de sardinas. La siguiente palabra es tomate. Nos vamos a ir a un escenario completamente nuevo y vamos a imaginar una sardina que está hablando con otra sardina. Y esta sardina le empieza a decir cosas muy bonitas a esta sardina. Esta sardina empieza a sonrojarse porque las cosas que están diciendo son muy bonitas y empieza a ponerse roja como un tomate. Como un tomate, se pone roja, roja, roja y de pronto se infla, se infla, se infla, se infla y empieza a flotar. Nosotros, que vemos desde la orilla del mar, vemos un punto rojo, vemos que hay como un tomate flotando. Nos acercamos para verlo, lo tocamos y vemos que es suave como un cojín. Nos viene estupendo porque así cogemos ese cojín y lo dejamos en la orilla y nos tumbamos. Y de esta manera sería, la última palabra sería cojín. ¿De acuerdo? Ahora
quiero que te relajes, pauses el vídeo y vuelvas a intentar hacer todas las palabras. Si alguna no la has conseguido es probablemente porque no lo visualizaste bien o porque no significaba nada. Esa codificación que hiciste pues era distinta a la que yo he hecho. Pero al final, si haces esa historia muy absurda, a tu mente le llama mucho la atención porque piensa que estás poniendo esas palabras en un contexto completamente distinto. Y la sorpresa le encanta a nuestro cerebro. Esa técnica es realmente poderosa. Te dejo que lo compruebes por ti mismo. Por ti misma. Ahora voy a volver al esquema de antes. Donde tenías la memoria episódica, la memoria visual y la memoria en bucle fonológico, ¿no? La memoria fonológica. Estas tres memorias son las que tenemos, que se hayan descubierto hasta ahora, en nuestra memoria de trabajo. Por lo tanto, si tú quieres esa lista de palabras que poníamos al principio, vamos a ver un ejemplo de cómo, simplemente sin ningún tipo de entrenamiento, cómo serías capaz de recordarlas todas simplemente entendiendo cómo funciona tu mente y concretamente cómo funciona tu memoria de trabajo. Vale. Ahora, después de todo lo que hemos explicado de memoria episódica, memoria fonológica, bucle fonológico y memoria visual, vamos a intentar hacer lo mismo, pero utilizando las tres memorias que tenemos en nuestra memoria de trabajo. Primero lo voy a hacer yo y el siguiente ejemplo lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Os voy a decir a tiempo real qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a ir haciendo, ¿de acuerdo? Así que allá vamos. Río y me imagino a un montón de vendedores dentro del río. Dos orden rosado, 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 dos orden rosado. Me imagino ese río con ese vender. Los vendedores, ¿no? De manera que, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he creado una historia con estas dos primeras, luego he entrado en mi bucle fonológico con estas palabras y luego, mientras mantenía en bucle fonológico estas tres palabras, luego he dicho esta última simplemente utilizando la memoria visual, ¿no? Vosotros podéis volver a hacer lo mismo en este ejemplo. Voy a hacer un nuevo ejemplo y en principio deberíais, lo que antes os parecía imposible, ahora podéis hacerlo sin ningún problema. Os dejo el ejemplo por si queréis probar en casa. Y podéis pausar el vídeo y ahora os muestro la solución. Bien, pues espero que lo hayáis conseguido y lo mágico que es entender cómo funciona nuestra memoria de trabajo. Respondiendo a la pregunta de cómo podemos mejorar la memoria de trabajo, pues es practicando, simplemente. Si hoy soy capaz de hacer 6, pues mañana intento hacer 7. Y siempre estando en una posición incómoda, intentando hacerlo un poco mejor. Puedes hacerlo con palabras, puedes hacerlo con cualquier tipo de información que a ti te interese. Otras técnicas son, por ejemplo, la meditación, que también te ayudan a mejorar la memoria de trabajo, está demostrado. Puedes jugar al ajedrez, que también está demostrado que aumenta la memoria de trabajo, porque mientras intentas visualizar las jugadas que vas a hacer y que podrías hacer, eso es operar con tu mente y con tu memoria de trabajo. En cualquier caso, pues hay otro ejercicio que se llama NBAC, que son como unas figuritas que van moviéndose y girando y tienes que intentar recordarlas todas. Al final tienes muchas maneras de hacer ese entrenamiento de la memoria de trabajo. Si tuviera que decirte algo en esta charla, quédate con que solo imagina atentamente. Pero no lo digas como esta persona de aquí, sino como esta de aquí, sabiendo, interiorizando que, pues, cómo codificas la información, cómo la almacenas, cómo la recuperas, cómo cometes fallos y
cuando hablas con alguien o cuando estás leyendo algo, simplemente imagina lo que está, créate una representación interna de lo que te están contando. Estate atento o atenta a eso que te están diciendo. Y simplemente eso. En cualquier caso, si tienes más interés, nosotros hemos creado una plataforma que se llama Attention Read. Es una plataforma que es la anti-aplicación en estos días, porque es una aplicación donde tienes que esforzarte. Serían como 20-25 minutos durante 5 días a la semana y ahí se enseñan muchos ejercicios muy parecidos a los que has visto, donde se intenta generar esa memoria de trabajo, mejorarla y además generar una transferencia directa a la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque la lectura es el mayor superpoder que tenemos, ya que gracias a él podemos adquirir información nueva y bueno, creo que es una habilidad que debería ser esencial. En cualquier caso, si no quieres entrar, simplemente con que te quedes con esta idea, pues es genial. Y poco más. Espero que hayas disfrutado de la charla y muchas gracias por tu atención.